Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, vamos a dar comienzo en esta noche para la enseñanza de este día. Amén. Vamos a primero a orar para poder entrar en la enseñanza. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por esa oportunidad. Gracias por esa bendición, Señor, de tener vida. Señor, de tener fuerzas, de tener ánimos. Señor, de tener salud, Padre. Gracias, Padre. Señor, quiero pedirte por mi recuperación, que tú sigas obrando, Señor. Gracias. Gracias porque has sido fiel hasta el día de hoy y porque tu misericordia, Señor, una vez más ha estado sobre nuestras vidas. Padre, quiero pedirte por la salud de nuestros hermanos Jesús Gómez, Sara Lilian de Varillas, Marina de Aguilar, Levi Cepeda. Señor, y quiero pedirte por la vida y por la salud de Rocío Díaz de García. Padre, allí donde está tu hija, Señor, dale paz, dale tranquilidad a ella, a su familia, de que tú tienes el control de todas las cosas, que nada, Señor, se escapa de lo que está dentro de tu voluntad. Y muchas veces, Señor, el poder comprender o el poder entender, porque algunas situaciones pasan, Señor, nuestra mente puede dudar o nuestra mente, Señor, puede traicionarnos, pero Padre, esa misericordia, ese amor y ese poder, Señor, y una vez más que tú hagas una vida en su milagro, Señor, también por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Señor, ahí donde estén, guarda a tus hijas, bendícelas. Las peticiones especiales también de nuestra hermana Jackie de Donado, por la familia Rodas Parada, por la familia Hernández Flores, por la vida de Edgar, de Jimmy, Señor, que tú les des guianza espiritual. Padre, asimismo también por la vida de nuestro pastor general, que tú le sigas dando fuerza, salud, como también por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por cada una de las ayudas, por cada uno de los líderes, unos servidores, por cada uno de los bebés, de los niños, Padre, que hay en Misión Cristiana Judá. Jóvenes, Padre, guárdalos, cúbrelos, Señor. Sigue guardando y bendiciendo también la vida de Víctor Eduardo, de Esther María, de Rebeca. Señor, guárdalos, cúbrelos. Padre, por la vida del pastor Don, por la vida de su esposa y la congregación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, este día seguimos siempre con el libro de los jueces. Recuerde que estamos estudiando el día jueves los libros históricos. Es muy importante conocer la historia, que para eso quedó. Los libros históricos no están ahí solo por relleno de la Biblia, no, sino que es una enseñanza que estamos viendo para nuestras vidas y refleja las malas decisiones que tenía Israel. Y déjeme decirle algo, nosotros también tomamos malas decisiones. Probablemente hoy no adoramos a un ídolo de piedra o de madera, pero sí tenemos nuevos ídolos. Y muchas veces puede ser nuestro trabajo, nuestras capacidades, alguno de nuestros hijos, alguno de nuestros cónyuges, algún carro, alguna casa, etcétera. Así que hoy vamos a ver, hoy empezamos a estudiar Gedeón. Eh, yo quiero detenerme un poco en Gedeón, porque es importante entender quién fue este libertador. Aunque al principio este hombre era muy miedoso. No sé si la palabra correcta, déjeme, es que en algún momento tuvo cobardía. No estoy juzgando de que sea cobarde, era un cobarde, no. ¿Será que le entró cobardía? Así que quiero que por favor me acompañe a Gedeón 6. Vamos a leer del 1 al 2 para ir iniciando y de ahí vamos a ir avanzando con cada versículo. Gedeón. Jueces 6, versículos 1 y 2, que ahí vamos a hablar de Gedeón.
Amén. Amén. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los hermanos que han estado pendientes, siguen pendientes por sus mensajes y sus llamadas. Estamos ahí en recuperación. Hay momentos que sí, no son fáciles, pero el Señor tiene que hacer la obra y la verdad que también tengo que tomar reposo, he estado reposando, así que, pero bueno, Jueces 6, 1 y 2. Y aquí vemos el llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en montes y cavernas y lugares fortificados. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver, vamos a comprender ahorita en este capítulo 6 del 1 al 10, vamos a ver la apostasía, el clamor y la opresión que había de parte de los madianitas. Ahora, acabamos de estudiar el jueves pasado el canto de Débora y de Barak, en donde podemos ver la maravilla, el poder de Dios, de lo que el Señor hizo, ¿verdad? De cómo Él fue en contra del ejército de Císara, cómo es que mandó lluvia. Podemos ver eso maravilloso que una vez más el Señor libraba a Israel de los enemigos. Pero lo interesante es que aquí estamos viendo otra vez la infidelidad de Israel. Y yo creo que eso es como golpeante, como chocante. ¿Cómo es posible que nos pasamos de un versículo o de un capítulo en donde le damos toda la gloria a Dios, etcétera? Y ahora dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo. Entonces, ¿qué pasó? Vino una vez más la opresión como castigo divino. Así que el mismo Dios que entrega al opresor en mano de Israel, ahora entrega a su pueblo en mano de Madián. Ahora, hay algo muy importante. Fíjese que Madián, y quiero que esto le quede a usted como enseñanza. Fíjese que Madián era un pueblo nómada, disperso en varios sitios. No tenían un lugar establecido. No era un pueblo que tenía estas regiones de Madián, sino que eran nómadas. No sé si me doy a entender. No tenían ciudades fortificadas, no tenían un montón de cosas. Madián era un pueblo nómada y estaba disperso en varios lugares. Entonces, el lugar en la península de Sinaí, a donde Moisés huyó del faraón, se llamaba la tierra de Madián. Esto está en Éxodo 2:15. Pero cuando Israel estaba al punto de emprender la conquista de Canaán, un grupo de madianitas se estaba estableciendo en el sur de Transjordania, cerca de Moab. Eso está en Números 22, 4 y 7. Entonces, juntamente con los madianitas, otros grupos nómadas oprimían a Israel. Y estos eran los amalecitas, que normalmente se mantenían al sur de Judá y al oriente del río Jordán. Y los hijos del oriente eran tribus que provenían del desierto al oriente de Israel. Entonces, aquí vemos que los principales enemigos que atacaban eran los madianitas, pero estaban los amalecitas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo era posible que un pueblo nómada, un pueblo que andaba de un lugar a otro, que tenía que estar acarreando todas sus cosas, se volvió opresor de un pueblo establecido, de un pueblo con ciudades fortificadas? Simple. Cuando uno desobedece a Dios, aquel que tiene menos estabilidad que nosotros puede ser o se puede volver nuestro opresor. Ahora, oiga lo que dice Jueces 6:3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente, es decir, tribus que venían
probablemente de allá del sur, para todo lo que es la parte árabe, contra ellos subían y los atacaban. Entonces, en la época de cosecha, quiere decir que estos habían trabajado, los israelitas habían sembrado y venían estos nómadas, invadían Israel para llevarse el producto agrícola y los animales domesticados. Porque oiga lo que dice el 6:4, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Esto quiere decir que para que nos podamos ubicar dentro del mapa de Israel, está Israel y a una orilla de Israel está el río Jordán. Y Gaza está en el Mediterráneo, en el mar. Entonces, mire, toda esa franja, ellos hacían lo que querían. Y toda esa zona, principalmente toda esa zona, y Gaza es o era, no sé, una de las partes más fructíferas para la siembra en este territorio. Entonces dice, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer. Quiere decir que ellos se llevaban lo que iban a ocupar para ellos, tomar el botín, y aquello que medio había quedado lo destruían. Podía ser que le prendían fuego para que todo lo demás se perdiera y los israelitas no tuvieran ni que ir a recoger, pues. No les tocara como la ley que había del extranjero, que el extranjero podía recoger de lo que había quedado en el suelo. Aquí nada. Y dice, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Entonces, cruzaban el Jordán, pasaban como una ola arrasadora por el valle de Jezreel, que era fértil, y descendían hasta la costa. Es decir, ellos tenían una franja muy grande. Venían como una plaga de langostas, no solamente por el número, sino también por su procedencia del desierto y por el efecto devastador que hacía. Porque se recuerda que dice como la oruga, el saltón, el revoltón, etcétera, que uno comía una cosa, el otro iba comiendo hasta dejar todo destruido. Y el poderío militar se debía en parte a los camellos que tenían. Y esta porción es el dato histórico de la primera vez que se ocuparon camellos para una batalla o campaña militar. Entonces, fíjese que estaban tan aterrorizados y llenos de miedo los israelitas que ellos huyeron a las montañas, donde estaban reducidos a vivir en las cuevas, porque dice el 2, en la parte B, dice, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes. Mira hasta dónde había llegado la situación. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Mira al punto en que llegaron ellos. Y fíjense que, ¿por qué? Porque ahí trataban de proteger sus vidas, tanto las cosechas como los animales. Quiere decir que, aparte de la opresión, fueron movidos del lugar de donde ellos vivían. Y fíjense que aquí la palabra traducida de esto de cueva o cavernas es escondrijos y habla de una oscuridad. Quiere decir que eran unos lugares muy oscuros. Y posiblemente se refería o se refiere aquí cuando habla de cuevas o cavernas a las hendiduras hechas en la roca por los ríos o una especie de atalaya donde los israelitas enviaban señales mediante antorchas. Pero a pesar de todas las medidas de Israel contra los madianitas, estos los dejaban sin alimento. ¿Qué más? Fíjese que dice ni ovejas, ni toros, ni asnos. ¿Por qué? ¿Por qué se mencionan estos? Porque fíjese que eran los animales que representaban mayor valor en la economía israelita. Nunca va a ser igual una gallina a un cerdo o a un toro o a una vaca. Porque si usted va al mercado o va al supermercado, muchas veces la libra de pollo es más barata que la libra de un cerdo o no digamos de la carne, ¿verdad?
Entonces, el saqueo de las cosechas y de los animales era parte de la maldición por desobedecer el pacto. Esto está ya en Deuteronomio capítulo 28, versículos 33 y 51. Entonces, desde la pobreza causada por 7 años de invasiones, el pueblo de Jehová volvió a su Dios clamando por socorro. Oiga lo que dice el versículo 5 y 6. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, fíjese que en la historia de Otoniel y Ahod, que son las primeras que hemos estudiado, el clamor es seguido de inmediato por la noticia de que Jehová levantó un libertador. En la historia de Débora y Barak no es la misma forma de noticia, porque el Señor ocupa a Débora y le dice a Barak, ¿acaso no te ha dicho el Señor que tienes que ir a pelear, que ya entregó en tu mano? Y más bien en el caso de Débora, después del reporte del clamor, hasta el versículo 9 del capítulo 4 de Jueces, con Débora y Barak, nos damos cuenta que ahí es donde el Señor habla de la liberación. En el caso de Otoniel y Ahod es seguido. La demora se debe en parte, estoy hablando de Débora y Barak, la demora se debe en parte al titubeo del líder militar llamado por Jehová, porque recuerde que Barak le dice a Débora, voy a pelear pero si tú vas conmigo. Ahora, en el caso de Gedeón, la demora es aún mayor. De hecho, la primera respuesta de Jehová al clamor de Israel se da en el versículo, el clamor se da en el 7 y al 10. Entonces, parecía que el Señor no iba a socorrerlos. Parecía que el Señor los iba a dejar allí. Luego, debido a las dudas de Gedeón, no es hasta el 7:15 que Dios realmente dará la liberación. Imagínense, estamos en el capítulo 6 y hasta que lleguemos al capítulo 7, versículo 15, vamos a ver la seguridad de la liberación. Ahora, Jueces 6, 7 y 8, avancemos. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces, ¿qué sucede? Israel levanta un clamor. ¿Y qué hace el Señor? Enviar a un profeta. Cuando estaban pasándola muy mal, escuchaban al profeta. Pero cuando estaban bien, mataban o apedreaban al profeta. Ahora, se introduce en la misma parte de la historia que el relato acerca de la profetisa Débora, que el Señor levantó. No obstante, a diferencia de ella, no llama al libertador, sino que en este caso acusa a Israel de infidelidad al pacto con el Señor. Entonces, ¿qué hace en los versículos 8 y 9? Repasa las obras a favor de Israel y en el 10 les hace un resumen del pacto. Y aquí los amorreos son los pueblos de Canaán en general. Cuando dice, no temáis a los dioses de los amorreos, como dice en el versículo 10, está hablando a todos los pueblos cananeos. Amén. Entonces, pareciera, ¿verdad?, que el Señor como que no iba a hacer algo con ellos, como que no iba a haber una respuesta. Entonces, Jueces 6:11
Aquí vemos el llamado de Gedeón y dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, la historia de Gedeón tiene dos partes principales, con contrastes importantes entre ellas. Vamos a ver que del versículo 11 del capítulo 6 hasta el capítulo 8 con el versículo 3 en este lapso, describe a un Gedeón temeroso, inseguro y tal vez con cobardía. Jehová le da a él y a sus 300 milicianos. ¿Por qué la palabra milicianos? Porque no era ejército. En ese momento Israel no tenía soldados, no tenía, sino hombres dispuestos con lo que tuvieran una espada, una lanza, un escudo, lo que fuera, para poder defenderse. Pero a estos 300 les dio una victoria que fue un ataque sorpresivo en el campamento de los amalecitas. Yo sé que ya sabemos la historia, pero esta vez estamos estudiando algunos detalles, es decir, entrando en profundidad en el tema. Y la primera parte concluye con la ejecución de dos líderes madianitas, lo vamos a hacer más adelante en el 7:25, y un epílogo que resalta la humildad de Gedeón, que lo vamos a ver en el capítulo 8. La segunda parte principal, que está en el capítulo 8 de los versículos 4 al 27, describe a un Gedeón temerario y seguro de sí mismo. Aquí vemos el contraste. En el primero vemos a uno que tenía temor y después vemos a uno que ahora no lo podían detener. Con sus 300 hombres realiza otro ataque sorpresivo con éxito contra el campamento madianita. Pero esta vez no se habla de una intervención divina. Esta parte concluye con la ejecución de otros líderes madianitas, que lo vamos a ver más adelante, con un resumen de Gedeón que parece ser humilde, pero cae en un error muy serio. Y por último, y muy triste, la segunda parte, la segunda parte de la segunda parte, espero darme a entender, termina donde todo esto comienza, con idolatría. Hermanos, qué tremendo es, ¿verdad? Ver qué infieles somos al Señor. Porque podemos decir, no, es que esto era Israel. No, hermanos, nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido infieles al Señor? Ahora, vemos el llamamiento del libertador. Sibarak, oiga, Sibarak, que era un militar, fue un libertador tímido. Este Gedeón le ganaba. Y eso que este Gedeón no tenía probablemente la preparación militar, ¿verdad? O el adiestramiento. Vemos desde el inicio la incredulidad de que Jehová libraría a Israel por medio de él. Y hasta el 7:15, hasta el capítulo 7, versículos 15, es que se convence finalmente. El llamamiento del libertador sucede debajo de una encina, y fíjese que una encina era un sitio culturalmente ideal para una revelación divina. En Canaán, algunas encinas, por lo menos, se consideraban sitios sagrados. Amén. Lugares en los cuales se podía buscar, ¿verdad? Pero también era un lugar que en el paganismo se utilizaba para una revelación, para como un sitio sagrado. Fíjense que habla de que Gedeón dice que era de Joás Abieserita. Y los abieseritas eran descendientes de Abieser, hijo o nieto de Manasés. Por ende, Gedeón era de la tribu de Manasés. Amén. Y aquí Ofra
es una ciudad en el territorio de la tribu de Manasés, porque también hay una Ofra en la tierra de Benjamín. Amén. Por si en caso dado uno lee Ofra y lo quiere relacionar, no. Había una ciudad Ofra en Manasés y había una ciudad Ofra en Benjamín. Ahora, el Señor o el ángel de Jehová ya se había aparecido algunas veces, algunas ocasiones en este libro, ¿verdad? Para acusar de incumplimiento de un pacto a Israel. Ahora, lo natural sería que aquí pase lo mismo. Sin embargo, esta vez juega un papel semejante al de Débora. Envía al libertador y promete acompañarlo en la batalla. Fíjese que la aparición del ángel de Jehová con Gedeón tiene muchos paralelos con la aparición a Moisés. Para que usted pueda leerlo si quiere, estamos hablando de Éxodo 2:23 a Éxodo 4:17. ¿Por qué? Porque en ambas apariciones, tanto a Moisés como a Gedeón, Israel pasaba por opresión, clamor y un futuro libertador que se esconde del opresor. Moisés se escondió, Gedeón se escondió. Pero también hubo una aparición del ángel, hubo un llamamiento del libertador en el cual el ángel de Jehová le dijo, yo te envío. Hubo un diálogo entre Dios y el llamado. Hubo una objeción al llamado. ¿Quién soy yo para salvar a Israel? ¿Y por qué a mí, Señor? Varias veces, oh Señor, ¿por qué a mí? Yo soy tartamudo, yo no puedo. Y aquí Gedeón, ay Dios mío, yo soy más tímido que a saber qué. Pero también hubo promesa de un acompañamiento divino. Yo estaré contigo. En los dos hubieron señales, en los dos hubo fuego milagroso y miedo de la presencia divina, ¿verdad? Entonces, hay todavía más paralelos que indican que Gedeón es un libertador como Moisés, el primer líder israelita que venció a los madianitas. Esto está allá en Números 31. Ahora, dice que Gedeón se encontraba sacudiendo el trigo o desgranando el trigo escondido. Y el verbo traducido desgranar es golpear, se refiere al método de desgranar con un palo o con látigo. Este método se usaba para para cantidades pequeñas, como lo vemos allá en Ruth 2:17, pero no para una cosecha completa. Tampoco era el lagar una especie de cisterna excavada en la roca para exprimir las uvas, sino un sitio indicado para el desgrane. Fíjese que el trigo normalmente se trillaba en la era, que era una extensión de plana tierra dura, ¿verdad? Luego se tiraba la mies trillada al aire para que el viento se llevara la paja y la cáscara. Sin embargo, este método era mucho más visible que la técnica utilizada por Gedeón. Gedeón no podía estar al aire libre. ¿Por qué? Porque lo iban a ver. Entonces estaba en un lugar escondido. Y aparte de eso, la cantidad que estaba desgranando Gedeón era muy limitada. ¿Por qué? Porque eran pequeñas cantidades. Porque esto le facilitaba el poder ocultarlo si alguien venía a buscarlo. Ahora, el ángel de Jehová aparece como viajero con vara en la mano y se sienta debajo de la encina, porque dice en el 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. Y en el 12 le dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo probablemente era un saludo común. Y es como que, permítame. Perdone. Y era como que nosotros pudiéramos decir hoy, Jehová le bendiga, o Dios le bendiga, mejor dicho, Dios le bendiga. Entonces, tal vez dirigirse a un varón como valiente guerrero
era una cortesía común también. Sin embargo, el saludo contenía el llamamiento de Gedeón. ¿Por qué? Porque no lo era, pero sería un guerrero valiente porque la presencia de Jehová estaría con él. Esa es la diferencia. Hermanos, muchos de nosotros somos temerosos en algunas cosas. Y hasta que no sobrepasamos ese temor, hay muchas cosas que el Señor no va a poder hacer con nosotros. Hay muchas cosas que el Señor no va a poder hacer porque nosotros no hemos superado. Mire, un ejemplo. ¿Cuántos, póngale, nos enfermamos o estamos en una condición difícil y verdad que lo más fácil es quedarnos en la casa? Pero estando en esa condición, vamos al médico, vamos al súper, si es posible vamos al trabajo, vamos a comer a algún lado porque nos invitaron. Pero muchas veces parece que ir a la iglesia como que, no, aquí sí tengo permiso. Entonces cuando usted no supera esa parte de poder sobrepasar eso, entonces muchas veces el Señor, ¿por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces para las cosas del Señor, gran temor, ¿verdad? Ay, no, yo no soy digno. Ay, no, yo no sé qué. Ay, yo no sé cuánto. No. Entonces, tenemos que tener eso. El día que nosotros superemos eso, el día que mire, mejor no salga a algún lado y quédese reposando para no faltar al servicio, para ir a agradecerle al Señor, para darle la adoración de vida. Entonces, de mal humor, Gedeón refuta el saludo y así muchas veces nosotros nos comportamos. Tenemos tiempo y voluntad para otras cosas, pero cuando alguien nos hace un reclamo de por qué, cómo es posible que anduvimos en el mar, en un centro comercial, en todos lados y no fuimos a la iglesia, fíjese que nos molestamos. ¿Y que acaso no está viendo? ¿Y que acaso voy a perder la salvación? ¿O porque no haber ido a un culto? No es eso. Es la orden de prioridades. Aquí viene y le dice, oiga lo que dice el versículo 13, oiga cómo le responde. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, pero mire, ese temor, ese enfado, esa molestia no le permitía ver en ese momento que era el Señor el que estaba con él. Le dice, si Jehová está con nosotros, esto es un reclamo, hermano. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado. Ahí sí, ¿verdad? Nos ha entregado en las manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Débora le dice a Barak, ¿acaso el Señor no te ha dicho que vayas y pelees? Jueces 6:15. Entonces le respondió, Señor mío, otra vez, Señor mío. Es decir, otra excusa. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, no tenemos recursos. Y yo el menor en la casa de mi padre. Otra vez, el Señor no vuelve a utilizar a un primogénito. Permítame que de frío pasé a tener calor. Ahora el Señor ya no vuelve a ocupar a un primogénito, ¿verdad? Sino que hoy ocupa a un menor para poder salvarlo. Amén. Entonces, aunque usa la expresión cortés, porque él le dice, Señor mío, oiga, trató al ángel de Jehová con respeto. Obviamente, Gedeón no sabía todavía la identidad verdadera de este viajero, pasando por alto que el saludo decía que Jehová está con él. Lo que sale de él es una queja porque Jehová no está con Israel. No ha tomado en serio el mensaje. ¿Sí? Porque fíjese que el profeta, allá en los versículos 8 y 10 anteriormente, en este capítulo, cita al Éxodo para acusar a Israel de la infidelidad a Jehová. Gedeón lo cita
para acusar a Jehová de haber desamparado a Israel. Miren cómo son las cosas. En la primera parte, cuando llega el profeta y le dice a Israel, el profeta acusa a Israel por la infidelidad y les recuerda lo que había pasado allá en el Éxodo. Y aquí Gedeón ocupa el mismo argumento, pero ahora para reclamarle en cierta manera al Señor de que los había dejado solo. Pero mire, hay algo muy interesante, porque el 14 dice, y mirándole Jehová, porque fíjese que el ángel de Jehová no se deja ofender, más bien reitera lo que ya expresó en el versículo 12. Dice en el 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, cobarde, ve con esta tu fuerza, temeroso, ve con esta tu fuerza, incrédulo, y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Y le dice, no te envío yo. ¿Qué hizo el ángel de Jehová? Instar a Gedeón a librar con su fuerza a Israel y le declara que lo envía. Solo el Señor puede declarar, entonces le está declarando que fuera. Al decir Jehová le miró, implica que el ángel de Jehová era Jehová mismo, era su manifestación visible o una teofanía, que el ángel de Jehová, el que el ángel de Jehová primero se presenta como tal, pero luego se identifica como Jehová, porque primero se presenta como el ángel y ahora le dice, no te envío yo, entonces ahí lo está ratificando. Entonces, tal vez Jehová haya hablado con ironía de la fuerza de Gedeón. Sin embargo, reconocía capacidades en Gedeón que éste mismo ignoraba. El Señor no iba a llegar a burlarse, sino que, mira, con esta tu fuerza. No era que lo estaba despreciando, sino decirle, mira, es que soy yo el que va a vencer. Entonces, pero tienes que ir con esas fuerzas que tú tienes. Pero esta vez lo voy a hacer yo. Y a la vez, la exhortación del versículo 14 fue una prueba que lo enviaba. Si Gedeón se hubiera creído capaz de liberar a Israel por su propia fuerza, hubiera fracasado. Oiga lo que dice en el 6:15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Fíjese que Gedeón trae una protesta, que no tiene poder social, es decir, no es famoso, no es influencer, no sale en Facebook, no sale en YouTube, no sale en ninguna red social, y es pobre, y aparte de que es pobre, es el menor. Entonces, no tenía una capacidad, un poder social para dirigir a Israel en una lucha de liberación. Porque dice mi familia, entonces la palabra traducida aquí es literalmente millar. ¿Qué puede hacer el millar de Gedeón? Era su clan, porque era de Abiezer. Varios líderes de Israel respondieron al llamado divino, reconociendo su incapacidad. Y es que mire, es que al que Dios llama, Él capacita. Cuando Dios nos está haciendo un llamado, todos somos incapaces. Hermanos, todos somos incapaces. Todos estamos incapacitados. Pero de esa incapacidad es donde el Señor, por medio de su Espíritu, nos transforma en personas capaces. Amén. Entonces, la timidez de Gedeón lo que hizo fue magnificar el poder de Jehová en la liberación. ¿Por qué? Porque los guió un cobarde, un temeroso o un miedoso. Y la liberación fue tan grande. Por cierto, Gedeón va dando cuenta paulatinamente de la verdadera identidad del viajero. La pregunta retórica en el versículo 14
habría indicado a Gedeón que su interlocutor es más que un hombre común y corriente. ¿No te envío yo? Y en el 16, ¿verdad? Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces, fíjese que aquí Jehová se le revela más claramente a través de la primera promesa. Derrotar a los madianitas como a un solo hombre no significa vencerlos fácilmente, como si tuviera la fuerza de un solo hombre. Recuerde que en la historia nos da detalles de que eran tantos que se miraban como langostas. Pero no es que tuviera la fuerza de un solo hombre, sino destruirlos a todos juntos, repentina y completamente. Y fíjese que esto el Señor ya lo había dicho en Números 14:15. Oiga, cuando Moisés intercede por el pueblo y dice, ¿y qué has hecho? Bueno, dice, ¿qué va a pasar si lo destruyes y todo lo demás? Dice el 15, ¿y qué has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? Y las gentes que hubieran oído tu fama, hablarán diciendo, por cuanto, etcétera. Ahora, el Señor tenía capacidad, poder, el Señor tiene, perdón, no tenía. El Señor tiene el poder y la capacidad, porque allá Moisés se lo dijo, cuando el Señor le dijo, ¿sabes qué? Me lo voy a acabar a todos y te voy a dar un pueblo nuevo. Y entonces Moisés estaba consciente de que el Señor tenía el poder para acabar a Israel en un momento. Entonces ahora el Señor le dice a Gedeón, no te preocupes, yo tengo la capacidad de acabarlos como a un solo hombre. Porque lo dice en el 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Versículo 17 y 18. Y él respondió, Gedeón, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Entonces, Gedeón, para despejar sus dudas, le suplica al viajero una señal de que realmente es el ángel de Jehová. La palabra traducida presente, cuando le dice, o en algunas versiones habla de presente, es ofrenda. Porque en esta versión tenemos en 60 y saque mi ofrenda, y en otras versiones dice, saque mi presente. Si el viajero es solamente un hombre, lo que Gedeón le trae será un simple regalo. Sin embargo, si es Dios, el presente es una ofrenda. Nosotros podemos darle un regalo a un hombre, pero cuando le entregamos algo a Dios es nuestra ofrenda. Amén. Versículo 19. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes y levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Lo que Gedeón preparó era demasiado para un solo hombre. Uno solo no podía comer un cabrito, y el efa de harina daba suficiente pan para 10 personas, aun cuando no hubiera carne. Quiere decir que solo con el pan 10 hombres se podían alimentar. Aunque no se sabe el tamaño exacto del efa, pero lo que sí sabemos que era una medida grande. Estas cantidades son un indicio más de que Gedeón reconoció la divinidad de este visitante, especialmente si tomamos en cuenta que se las ofreció en tiempo de escasez. Mire, hermanos, esto me llama mucho la atención y me recuerda a la viuda que presentó las dos blancas y dio todo lo que tenía.
Es increíble, ¿verdad? Cuando podemos ver que el que quiere dar, que el que quiere dar, da porque tiene el deseo de dar, no porque se le motiva o se le incentiva. Y, y hay mucha gente, a mí esto me da tristeza, hay mucha gente que le han dicho de que no tiene que darle al Señor la parte que le corresponde. Y ahí se ve cómo batallan, cómo luchan para poder salir adelante con un montón de cosas, tratando de hacer un negocio aquí, un negocio allá, viendo qué venden, qué ver qué hacen, para ver si sacan un poco extra. La viuda de la que habla el Señor Jesús dice que dio todo lo que tenía. Y fíjese que ella cumplió la ley porque la ley demandaba que lo menos que se podían dar eran 2 blancas. Ahora vemos a un Gedeón. ¿Cuánto podría haber alimentado ese cabrito y esa efa para su familia? ¿Cuánto? Cuando también la viuda viene Elías y le dice, sí, prepara, pero prepárame a mí como representación del Señor o de Elías como siervo de Dios. Y le dio a Elías primero y dice que la harina y el aceite nunca faltó. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros amamos más lo material que al Señor. Y que esto no se entienda que es para manipular a alguien a que tenga que dar. No. No, hermanos, no. En la Judá no somos así, no ocupamos un texto bíblico para manipular a la gente para que dé. No, le enseñamos a la gente para que no pierda bendición, que son dos cosas muy diferentes. Porque lo principal en la enseñanza de nosotros es la restauración del alma, no el dinero, no la prosperidad. Pero qué tremendo es ver, y dice, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Increíble. No sé qué más decirle, pero si a usted le cuesta dar lo que al Señor le corresponde, entonces no va a recibir porque es una ley. Eso en lo material y en lo espiritual. En lo espiritual deberíamos de ofrendar por completo nuestras vidas. ¿Sabe cuál es el problema de muchos creyentes? Es que creen que con un día de consagración ya todo el mundo, ya todo va a cambiar de la noche a la mañana. Pero no. Bueno, sigamos. Hay algo muy importante aquí con respecto a esto. Dice, preparó un cabrito y panes sin levadura. Aquí vemos que no había tiempo para dejar fermentar los panes. A la vez, los panes sin levadura contribuyen a la impresión de que el presente era una ofrenda a Dios. Éxodo 23:18, Éxodo 2:11. Todavía otro detalle que implica una ofrenda sagrada es que el verbo traducido es presentó, que también se usa en la presentación de ofrendas a Dios. Y el versículo 19 puntualiza que fue debajo de la encina que el ángel de Jehová recibió la comida. Era el lugar idóneo para la revelación que viene a continuación. Versículo 20. Vamos a leer
déjeme ver, del 20 al 24 para abarcarlos. O solo el 20, 6:20, 6:20, vamos. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Sobre esta peña ha de significar sobre una roca de la peña en el cual el lagar estaba excavado. Gedeón vertiría el caldo sobre la carne y los panes, mojándolos por completo. El fuego, vamos a ver me estoy adelantando, versículo 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, o una vara, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego sobre el fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. 22 y 24 al 24. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom o Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Amén. Entonces, ¿qué hace Gedeón? ¿O qué es lo que le dice el ángel? Que vertiera el caldo, es decir, que lo mojara sobre la carne y los panes. Y el fuego entonces asombra que porque fue producido por el toque de aquella vara, del báculo o del cayado. Subió de la roca. ¿De dónde salió el fuego? De la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Y consumió toda la ofrenda mojada. ¿Y eso de qué nos recuerda? A Elías. Primer libro de Reyes, 18, 34 al 38. Sí, tenemos tiempo para leerlo. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la peña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. 12 cántaros de agua, 12 representando a las 12 tribus de Israel. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua en que estaba en la zanja. Amén. Entonces, quiere decir que con Elías ya había un precedente y que era Gedeón. En este caso, solo lo vio Gedeón. Qué privilegio para Gedeón. Y allá lo vio todo Israel. Y en los dos casos había idolatría. Y en los dos casos estaba Baal. Entonces, en estas maravillas es donde termina de convencer a Gedeón que se le había aparecido Dios. Su temor por haber visto la cara del ángel de Jehová es una evidencia más de que era la manifestación visible de Dios. Jehová promete que, lejos de matar a Gedeón, porque lo había visto, lo bendice o lo bendecirá. ¿Por qué? Porque la palabra traducida de paz es shalom. ¿Y qué es shalom? Una paz completa. Abarca el bienestar completo, de manera que la paz sea contigo. Es una promesa de que Dios prosperará a Gedeón. Entonces, de gratitud a Jehová y para dar testimonio de una revelación divina, Gedeón construye un altar debajo de la encina, que lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. Amén. No, aquí dice en el 24, perdón. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom o Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Entonces, por el nombre Jehová Shalom, confiesa que la fuente de bendición
no es Baal, sino Jehová. Amén. La fuente de nuestra bendición no es mi trabajo, no es el país donde vivo, no son las oportunidades que se han abierto, no es la familia, no es el idioma, no es el trabajo, no es la capacidad, es Jehová. Amén. Vamos a llegar hasta aquí porque quiero dividir probablemente en 2 o 3 partes Gedeón, porque hay mucho, hermanos. Si la verdad que no me voy a extender porque hay mucho. Es decir, imagínense, solo para convencer a Gedeón hemos leído 24 versículos. Y usted conoce la historia, pero vamos a ir conociendo más detalles. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora, porque Señor nos has permitido una vez más poder aprender de tu palabra. Gracias por esta oportunidad, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.